De hoy, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria comienza una serie de paros zonales por 24 horas. Al igual que la Federación Uruguaya de Magisterio, FENAPES decidió parar por la falta de avances en el Consejo Superior Tripartito, que esto se celebró el viernes y les dijeron que tenían que esperar que llegara el presidente Tabaré Vázquez, que recién veíamos que está de gira y llega el 7 de junio. Para hablar sobre estos temas, ya estamos con nuestro invitado, Emiliano Mandacen, dirigente de FENAPES. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Emiliano, ¿todo bien? Gracias por venir. Antes, Pablo, ¿te parece repasar? Tenemos en placa los paros. Sí, vamos a ver ahí, para que a ustedes también les quede más claro, viéndolo y escuchándonos, cuáles son los departamentos donde van parando, ¿no? El martes 30. Hoy. Paran todos los liceos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, La Valleja, 33 y Durazno. Mañana, Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Y el jueves, San José, Flores, Florida, Colonia, Soriano y Río Negro. Bien, Emiliano, ¿por qué decidir comenzar con los paros antes de esa reunión que le dijeron vamos a esperar a que llegue el presidente? Primero, hay una situación de complejidad del sistema que implica un inicio de cursos muy conflictivo, sumamente difícil en lo que se refiere a cubrir las necesidades mínimas de muchos centros de trabajo y de centros de estudio de todo el país, que implicó que la Federación tomara esta decisión antes, inclusive, del Consejo Superior, es de honestidad decirlo. Sí. Se sumó el fin de semana el magisterio también, ¿no? Eso sí, después de la reunión. La Mesa Federal de FUN se dio el día sábado, un día después del Consejo Superior, y terminó tomando esta medida de estos dos paros. Nosotros creemos que hay un problema gravísimo, que es empezar a discutir el presupuesto en un carácter mucho más profundo. A ver, en los últimos años se ha caracterizado la lucha de los docentes tan solo por el tema salarial, y es lo primero que salta en todos los titulares. Y acá hay un problema de sostenibilidad del sistema. Nosotros ayer estuvimos negociando el presupuesto con el Consejo de Educación Secundaria, que va a ser un pedido muy superior a lo que el propio Poder Ejecutivo ha emitido en los últimos tiempos. Y para poner dos ejemplos, en la mañana de ayer el Codicen de la ANEP plantea que va a pedir todas las necesidades que tiene el sistema. Ahí hay que ver en qué políticas educativas se aplica el dinero, pero plantea una proporción de crear 30.000 horas, ¿tá?, en 150 centros de educación media, a 100 horas por turno de horas de acompañamiento a estudiantes, ¿tá? O sea, una gran falencia que vivimos al inicio del curso de este año es el acompañamiento a los estudiantes. Y el Consejo de Educación Secundaria, en la tarde de ayer, prácticamente hay que concretar, además del tema del presupuesto del Consejo de Educación Secundaria que estamos negociando, plantea que hay que crear aproximadamente 120, 130 cargos de adscripto. Actualmente el Consejo de Educación Secundaria tendría dinero convirtiendo horas de apoyo en cargos para 27 de esos 120 cargos. O sea, el sistema tiene un problema muy grave en educación media y en educación en general, que el famoso discurso de la inclusión tiene que ir acompañado de elementos reales que permitan que los estudiantes tengan el acompañamiento suficiente cuando están en los centros de estudio. Y eso, el inicio de cursos reveló que era totalmente insuficiente, porque la universalización, que estamos todos de acuerdo, tiene que tener los recursos suficientes para hacerlo. ¿Pero el Poder Ejecutivo podrá dar respuesta a esto que ustedes están planteando, que plantea el Consejo? Yo creo que primero tendríamos que sentarnos a negociar y ver qué tipo de respuesta. De repente la respuesta no es global y categórica, pero plantea determinadas definiciones a final del quinquenio. Yo creo que lo grave es repetir el escenario del año 2015, de dilatar la discusión y no... A mí lo que más me preocupa es que el Poder Ejecutivo dilate la discusión a tal punto de que toda la discusión termine derivando en el Parlamento, claro, y no se haga cargo de su rol. Y la mejor forma de empezar a negociar es como un paro, como ahora. Pero nosotros ya empezamos a negociar hace mucho tiempo. Esta negociación no comenzó ahora. Yo te diría, y entiendo la preocupación que genera el tema de las paralizaciones en la vida cotidiana de los trabajadores y de sus hijos, porque implica que va a tener que modificar su cotidianeidad para ver cómo implementa su vida entre su vida laboral y que el estudiante no pueda asistir. Esa es una problemática real. El problema es que nosotros, el inicio del curso fue tan complejo, más allá de los anuncios y la puesta en escena que se hizo, que ya habría elementos para haber tomado medidas de fuerza antes. Se esperó, se trató de remar la situación. Nosotros tenemos alrededor de 25, 30 liceos en todo el país. Hoy en día, por reclamos puntuales que van desde que se me destapa el baño, se me llueve, a que no tengo cargos suficientes para cubrir adscriptos. Hay situaciones como la de Progreso, que es insostenible, son 2 adscriptos para 900 estudiantes. O sea, ahí el seguimiento es muy difícil, hay una diversidad de situaciones. ¿Ustedes rechazan también la construcción de los edificios con participación público-privada? Nosotros rechazamos la participación público-privada, sí. Nosotros tenemos una elaboración que la arrancamos con la Universidad Autónoma de Barcelona, cuya presentación hicimos hace poco, en marzo,
un estudio para América Latina y vamos a hacer una presentación pública en septiembre de la investigación uruguaya donde planteamos que la PPP es la punta de lanza de un posible y latente proceso de mercantilización y privatización de la educación pública uruguaya, donde lo que termina ocurriendo es que el Estado termine financiando lo privado, que es una cuestión que pasa un poco también con el tema de las exoneraciones, que también muchas veces no se dice, son parte del déficit fiscal que tanto se habla, ¿no? Claro. Hay un tema no menor que, bueno, recién lo decías al pasar, ¿no? Que ustedes tienen miedo que el gobierno, como en 2015, casi que lo lleve puesto y sin espacio a negociar, y el otro borde que tienen, que es la fecha de la rendición de cuentas, cuando entre, ya está. Sí, queda un mes. Queda un mes, pero además vos tenés un problema. La rendición de cuentas, que tiene características presupuestales, no tiene mensaje complementario en la parte parlamentaria, lo cual acota mucho más el margen de negociación. Hay toda una interna que yo no la voy a desarrollar acá sobre el famoso voto 50 y las mayorías en el Parlamento. Pero además me parecería de suma irresponsabilidad que ante la sociedad el Poder Ejecutivo no se pare y diga, miren, la situación de la educación es esta. Yo planteé desde las jerarquías que yo nombré que las condiciones para universalizar la educación media, por ejemplo, estaban dadas, pero no tengo el dinero para soportar eso. Pero profundizando aún más, hay una dificultad, que es, si vos tenés las condiciones, tenemos que empezar a debatir entre todos el tema de la democratización, porque yo puedo tener la mejor aula del país, con las mejores condiciones, los mejores materiales didácticos y un docente pago 20 horas adecuadamente y con 10 horas de departamento para investigar, apoyaturas, bueno, toda esa serie de temas. Ahora, si el estudiante, si tenemos sectores de la sociedad y estudiantes que no pueden soportar un proceso de aprendizaje por situaciones de vulnerabilidad varias, inclusive de alimentación, y no hay inclusión posible, entonces el problema es mucho más profundo que decir que yo incluí. Porque la inclusión para muchas jerarquías parece que implica una estadística que dice en un programa que el estudiante está inscrito en algún lugar. Esa es la problemática. ¿Ustedes piensan que el gobierno tiene una estrategia para no negociar? A ver, plantarse desde el lugar de la mala fe tampoco está bueno, pero creo que... Fue lo que dijo Olivera, por eso... No, digo, pero Olivera, a ver... al observador. En la política yo creo que no hay decisiones inocuas. No existen, o sea, las decisiones accidentales en política no existen. O sea, vamos a partir de un grado de honestidad. En estas horas nosotros salimos a recorrer el país, ya dimos 2 giras por todo el país hablando con los compañeros, tratando de analizar la situación y las decisiones que yo tomo política tampoco son inocuas, ni son... o sea, creo que el debate tiene que salir de otro lugar. Creo que hay un elemento táctico importante, dilatar para que después el margen de negociación sea muy menor y lo que se intente legitimar es que los sindicatos están... prácticamente que empacados en un planteo corporativo. Y quiero decir esto, la plataforma de la CESEU y de la FENAPES implica elementos de una plataforma que radica en condiciones de trabajo, pero también condiciones de estudio. Entonces, el elemento de que son corporativos y paran solo por su salario, ya quedó fuera, lo descartamos, vamos a discutir desde otro lugar, que me parece que es honesto. O sea, yo creo que hay una decisión táctica, sin duda. Claro. Bien, Emiliano Mandasen, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir como siempre. 55 minutos.